Estamos estudiando la razón por la cual Cristo Jesús vino a este mundo. Y nos dimos cuenta de que Jesús vino para salvarnos. Ya estudiamos eso. También estudiamos de que Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Hablar de la salvación entonces es hablar del gran propósito que Cristo tuvo al venir a esta tierra. Pero tenemos que ir entendiendo esta salvación. La salvación es por gracia mediante la fe. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. Pablo lo refleja muy bien en su carta a los romanos. Romanos 4 del 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Efectivamente, estas son palabras de David. Para entender bien lo que Pablo nos está queriendo decir aquí en la epístola a los Romanos, capítulo 4, es necesario ir al texto del cual él está tomando todo esto. Efectivamente, es un salmo de David y es el Salmo 32, los versículos 1 y 2. Te invito a que los leamos. Salmo 32, versos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué Pablo cita este texto para hablar de la justificación que Dios nos da del pecado, de la salvación que Cristo nos da del pecado? Porque, sabes, nuestro lenguaje es un poco, lo diremos así, es un poco pobre en cuanto a las palabras. Para nosotros tenemos una sola palabra para pecado. Pero en las escrituras, que fueron escritas el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo y un poco de arameo, hay más palabras que te pueden utilizar y traducirse como pecado en nuestro idioma. Una de las maravillas que encontramos en este pasaje del Salmo 32, versos 1 y 2, es que encontramos las 4 palabras que muchas veces se utilizan como pecado usadas en un solo texto y nos dice qué es lo que Dios hace con con cada una de esas manifestaciones, con cada una de esas formas de pecado. Y esto es muy importante para que entendamos, porque si recordemos, en el primer tema vimos que Jesús vino para salvarnos. En el segundo tema vimos que Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados y que el pecado es la infracción de la ley de Dios. Y vimos esto, pero ahora veremos cómo ese pecado tiene distintas formas o manifestaciones y lo que Dios hace con cada una de esas manifestaciones según la palabra de Dios que Pablo cita en Romanos y que tienen como original texto el Salmo 32. Comienza David y lo cita Pablo diciendo bienaventurado. Es interesante porque la palabra hebrea que aquí se utiliza para hablar de bienaventurado habla de una felicidad total. Es la palabra Esher, que habla de felicidad completa, de felicidad total, no de una felicidad que hoy viene y mañana no está. No de una felicidad que dependa de las circunstancias, que dependa de lo que otros hagan por nosotros, que dependa de si nos está yendo bien o mal. No de una felicidad pasajera. Está hablando de una felicidad completa, de una felicidad total. Y es interesante que lo pone en plural. Cuando lo pone en plural porque él está hablando de que es algo continuo, es algo constante. Y esto es importante. ¿Quieres tener felicidad de verdad? Entonces, una felicidad total. Entonces, escucha lo que aquí dice David. Y quien escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, es David, alguien que conocía el pecado. De hecho, el Salmo 32 es considerado como parte de los salmos penitenciales, es decir, aquellos que hablan del pecado y de la redención. David sabía de esto, puesto que él mismo había pecado y había sido redimido. Entonces, ¿quieres ser feliz totalmente? Escucha. Leamos primero de una vez los versículos 1 y 2 y luego estaremos estudiando lo que nos quiere decir. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Lo primero que vemos es que él dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y esa palabra que se traduce como transgresión en otras ocasiones en la Biblia se traduce como pecado y aquí se traduce como transgresión, es la palabra hebrea pesha. La palabra hebrea pesha. ¿Qué quiere decir pesha? Pesha no es simplemente un pecado de una caída, de que hoy caí y luego me levanto. Pesha es una rebelión abierta contra Dios. Pesha es una oposición abierta, razonada, consciente contra Dios. Es rebelarse contra Dios. Satanás inició una rebelión contra Dios, un peshá contra Dios. Se rebeló abiertamente. Y luego nosotros los seres humanos nos sumamos a la rebelión de Satanás. La humanidad está en rebelión contra Dios. Y Cristo, recuerda que Él es el Salvador, viene a salvarnos para que no sigamos en ese pechá, en esa rebelión contra Dios, en ese constante luchar contra Dios, en esa rebelión abierta contra Dios. Y una vez que tú aceptas a Cristo como Salvador, Dios hace algo maravilloso. Tú que estabas en rebelión contra Dios, en esa rebelión abierta contra Dios, viene Dios y decide perdonártela. ¿Sabes? La palabra hebrea que aquí se utiliza para perdonar es muy interesante. Es la palabra hebrea nasá. Y lo que quiere decir es que simple y sencillamente no te lo toma en cuenta. Simple y sencillamente Él decide cargar con eso. Esa es una palabra, una traducción más propia sería de la palabra nasá, es que carga con eso. Es muy parecido y tiene que ver con lo que nos dice el libro de Isaías cuando dice que Jesús llevó en el madero todo eso, en Isaías 53, Él llevó nuestras transgresiones. Él cargó con nuestra rebelión, es decir, el castigo de nuestra rebelión cayó sobre Cristo Jesús. Cayó sobre él. ¿Qué pasa entonces con esta rebelión cuando Cristo Jesús te salva? Cuando aceptas la salvación de Jesús, Él carga con tu rebelión y a ti no te la toma en cuenta. Él decide cargar con la rebelión que has tenido. Luego sigue diciendo el texto, y cubierto su pecado. La palabra que ahí se traduce como pecado es la palabra hebrea atá, atá, que en griego es la que se utiliza como amartía, es decir, errar al blanco. Son esos pecados, esos actos pecaminosos que constantemente los seres humanos vamos cometiendo. Son esas caídas, esas cosas malas que hacemos. Cuando tú vienes a Cristo, recuerda, Él es el Salvador. Él te ha salvado de pecado y de todas sus formas de pecado. Ya vimos la primera, la rebelión. Él la carga. Él la cargó en la cruz del Calvario. Él pagó ahí tu rebelión y mi rebelión. Pues con los atá, con las amartillas, con esas caídas, con eso errar al blanco, Él hace algo interesante. Y la palabra que dice es cubierto. Entonces, ¿se refiere a qué? Se refiere a que las tapa, las cubre. Esto es muy similar cuando el hijo pródigo regresa a casa del padre y él empieza a dar su discurso, Señor, Padre, he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre responde diciéndole a los siervos, vístanlo inmediatamente, cúbranlo. Es decir, eso hace Jesús cuando te salva con esos errores, con esos pecados que tú y yo cometemos. Venimos a Él, los confesamos, le pedimos perdón y ¿sabes qué hace Jesús? Los cubre, no teniéndolos más en cuenta. Los cubre para que nadie los vea. Puede venir Satanás y decir, es que Él pecó. Y Jesús dice, no, no, están cubiertos. Están cubiertos. Para esto tuvo que ser necesario, obviamente, el sacrificio de Cristo Jesús. Sigue diciendo ahora el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Cuál es la palabra que aquí se utiliza para iniquidad? Otra que también se puede traducir como pecado. Es la palabra hebrea awón. ¿A qué se refiere awón? Awón se refiere a
la naturaleza pecaminosa caída que tú y yo tenemos. Déjame explicarte algo. Cuando nosotros, los seres humanos, fuimos creados, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando pecamos, esa gloria de Dios se quitó. El ser humano ya no está hecho a semejanza de Dios. Cristo va a estar reproduciendo de nuevo la semejanza de Dios en nosotros cuando nos entregamos a Él. Pero ahora nuestra naturaleza que antes tendía a la obediencia, que antes se inclinaba en hacer las cosas que a Dios le agradan, ahora después de la entrada del pecado ya no nos gusta hacer lo que a Dios le agrada. Y no estamos hablando de pecado original, no. Estamos hablando de la naturaleza caída pecaminosa que hay en nosotros. Y tú puedes verlo en distintas cosas. ¿Has visto a los niños? ¿Quién le ha enseñado a un niño a ser egoísta? Nadie. Pero si el niño está no está con su juguete, no lo está usando, pero llega otro niño y quiere usar su juguete, inmediatamente el niño brinca y el niño viene y dice, no, que es mi juguete, y hace pataleta y pelea por su juguete, aunque no lo esté usando. ¿Quién le enseñó a ese niño a ser egoísta? ¿Quién le enseñó a ese niño a no compartir? ¿Sabes? Hay una realidad y es que nosotros tenemos una tendencia hacia lo malo. En el libro de Génesis, Dios lo dijo antes del diluvio. El pensamiento del hombre es de continuo solo lo malo. Y el apóstol Pablo lo dice escribiendo a los romanos. No hay quien haga el bien. Nadie quiere hacer el bien. Entonces tenemos esa naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros venimos a Cristo, recuerda que Él vino para salvarnos. Él vino para ser nuestro Salvador. Dice David que Dios no nos culpa por nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, Dios no te va a culpar por haber nacido con una tendencia hacia lo malo. Jamás. No lo va a hacer. Él no va a decir, te mereces morir y ser lo peor porque has nacido con esa tendencia. No. Ahora que has venido a Cristo, Él no te culpa de eso. Pero ahora te pone una nueva naturaleza. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas capítulo 2 y verso 22? Oh, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en aquel que que murió y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya dice Pablo, ahora hay otra naturaleza, dice que va a habitar en mí, y es la naturaleza de Cristo. Ya no es la naturaleza caída solamente. Cristo, entonces, Dios no te va a culpar, no te va a culpar por esa naturaleza con la que tú y yo hemos nacido. Y luego dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay una realidad. Quiero que lo mires bien. Cristo lleva tu rebelión y mi rebelión, esa en la que originalmente estábamos antes de entregarnos a Cristo, y la carga Él en la cruz del Calvario. Cristo, cuando tú pecas, cubre tus pecados con su vida perfecta, con el manto de justicia perfecto. Ojo, esto no quiere decir, como Cristo cubre mis pecados, yo voy a pecar y entonces que Cristo cubra. Eso sería regresar a la rebelión abierta contra Dios. Eso sería alejarnos de Cristo, así que no es correcto. La tercera, Cristo no te culpa de tu iniquidad, de tu naturaleza pecaminosa, pero ahora que has venido a Él, ahora que Él te salva, Él pone su naturaleza en ti. La naturaleza que obedece a Dios, que quiere andar con Dios, que se deleita en Dios. Esa naturaleza original con la cual fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Cristo empieza a reproducirla en ti. Pero hay algo interesante. Hay algo que Cristo va a quitar de ti inmediatamente que seas salvo. Así como quita la rebelión y él la carga en la cruz del Calvario, Él quita la falsedad en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra hebrea es remeyá, es decir, falsedad, hipocresía. Ese que dice que es, pero no es. Ese que delante de los demás se muestra de una forma, pero detrás de otra forma. Ese era el espíritu farisaico que Jesús tanto atacaba. Les gustaba la apariencia, sepulcros blanqueados, ser alabados, pero no tenían una relación real con el Padre, no tenían una relación real con Dios y por eso no aceptaban a Jesús como Salvador. El pecado se manifiesta de distintas formas en nuestra vida, en la rebelión que teníamos contra Dios, pero Cristo, cuando lo aceptas como Salvador,
quita esa rebelión sabiendo que Él ya la cargó en la cruz del Calvario. La falsedad, que Cristo la quita inmediatamente. No hay más engaño, no hay más falsedad en tu vida ahora que Cristo es tu Salvador. Las caídas que de vez en cuando, esos tropezones que damos en la vida cristiana, Cristo los cubre. Y la naturaleza pecaminosa que ahora combate con la naturaleza de que Cristo pone en nosotros una vez que nos ha salvado. Cristo Jesús nos ha salvado del pecado, de todas las manifestaciones de Él. ¿Ahora entiendes por qué, cómo es tu vida cristiana? Ahora entiendes por qué es tan importante aceptar a Cristo como Salvador, pero también como Señor, para que Él quite nuestra rebelión, cubra nuestros errores, nuestros pecados, no nos culpe de nuestra naturaleza pecaminosa y quite toda hipocresía de nosotros. Solamente Cristo puede hacer esto. Por la gracia de Cristo, mediante la fe, esto es una realidad. Si tú le aceptas hoy, no te detengas más. Acepta a Jesús como tu Salvador.